Quiero darles la bienvenida a nuestras expositoras Margaret y Tatiana, que en unos minutos voy a introducirlas como corresponde, pero sobre todo a todos ustedes que nos acompañan hoy, para conversar sobre la agenda de salud de las mujeres y niñas y los desafíos que enfrenta Argentina y la región, en un contexto muy particular de la Argentina, en donde estamos esperemos próximos a renovar un debate público sobre la despenalización y legalización del aborto y el compromiso de Argentina de proteger la salud y la vida de las mujeres, así como su capacidad de elección, y es por eso que justamente invitamos a dos expertas regionales para generar un espacio de diálogo y conversación a este respecto. Una breve reflexión sobre lo que entendemos desde Amnistía Internacional está ocurriendo en América Latina. Nuestra región se caracteriza justamente por las tasas extremadamente altas de violencia generalizada, y en particular violencia basada en género, y es en este escenario en que destacamos la manera en que las mujeres han estado a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos en el último tiempo. Esto sin duda tiene que ver con los desafíos en la región, ¿no? La capacidad de las mujeres y de las niñas de definir su desarrollo profesional, sus aspiraciones políticas, su inserción laboral y educativa, la posibilidad de decidir justamente su propia vida reproductiva y ejercer su autonomía reproductiva, cómo esto justamente se ve afectado por su entorno físico, su entorno social, pero también por los marcos legales que están imperantes en nuestros países, en esta región tan particular y muy variopinta en ese sentido. Quiero de nuevo destacar justamente el rol de las mujeres que han conquistado derechos vinculados no solo con la participación política, sino también con la paridad salarial, justamente la posibilidad de vivir una vida libre de violencia, expresarse sin temor, poder acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, incluso el aborto legal, de nuevo con lo variopinto de los marcos legales en toda la región, y me parecía muy importante destacar justamente eso, las corrientes del Ni Una Menos, del Me Too, de la Marea Verde en Argentina, han demostrado justamente esa poderosa fuerza que tienen mujeres y niñas para luchar por sus derechos, y eso es algo característico que ha caracterizado especialmente en la región, y destacar aún, frente a todo este marco de oportunidades y esta lucha, los desafíos que todavía tenemos por delante. Sin mucho más, quisiera dar entonces la palabra a nuestra invitada de hoy, Margaret May Macaulay. Margaret es comisionada y es relatora sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue elegida como comisionada en el 2016 y reelegida en 2019 por la Asamblea General de la OEA. Ahí hacíamos mucha fuerza para que eso ocurriera. Macaulay es licenciada en Derecho por la Universidad de Londres, se desempeña como mediadora en la Corte Suprema de Justicia de Jamaica y como árbitro asociado, y además de ser notaria pública. Se desempeñó como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2007-2012, contribuyendo a la formulación del reglamento de la Corte. Esto obviamente describe el desarrollo enorme profesional de Margaret, pero además ha sido siempre una aliada para Amnistía y para las organizaciones de mujeres en la región, así que con mucho orgullo le cedo la palabra a Margaret. Bienvenida. Margaret, you're on mute. Thank you. Sorry about that. I am very tired. This is my, I think, fourth meeting online session today. I am very happy to be sharing this panel with Tatiana. And Tatiana and I have spoken together in lots of events before. And it's good to see you and see how healthy you're looking, Tatiana. Y estoy muy feliz de verlos a todos en esta reunión muy importante. Nunca perderá su importancia
porque tendremos que seguir luchando por lo que es correcto. De todas formas, como mencionaron, soy la relatora de los derechos de la mujer y me voy a referir también a los derechos de las mujeres negras en esta charla, porque también soy relatora de los derechos de los afrodescendientes. Priority and their rights. So, what's the situation of health, the health of women? En términos de salud de las mujeres y las niñas. Quisiera agradecerle, ante todo, a Amnistía Internacional. Estoy siempre complacida de venir a estas reuniones cuando me invitan, y Amnistía Internacional. Argentina is very good because Argentina is one of the leading states that we work with. Líderes en la comisión y tienen políticas y prácticas que por lejos se enfocan en la promoción y dependemos de Argentina para what the movement forward in rights. And I think Argentina is moving forward to the promotion and protection of women and girls and adolescents. Also during the pandemic, as from information which we have. As we all know, women, girls and adolescents in the region continue to face serious región se enfrentan a enormes desafíos en cuanto a la protección de sus derechos fundamentales porque están llenas de violencia y discriminación. Y como saben, en nuestra región somos los líderes en términos de violencia contra la mujer, las niñas y las adolescentes. Tenemos las tasas más altas. Right. That's a mixed bag because there are the obstacles which include denial to goods and services that only we as women require. Healthcare access that is subject to third-party permission, poor quality and even clandestine reproductive health. Poca calidad en los servicios y en el acceso a ellos, porque generalmente se deniega desde un punto de vista legal. Necessary for them to give their full and proper consent. Since the outbreak of COVID-19, the emerging data and reports from those in frontline, we get them from people like you, have shown that all types of violence against women and girls, particularly into relationships and sexual violence, have increased. En cuanto a la violencia, ha incrementado. El comisionado emitió 2 resoluciones relacionadas con la pandemia y los derechos humanos en las Américas. Tiene que ver con los derechos humanos. Y también recomendaciones en cuanto a los estados. Que todas las leyes y políticas dentro de sexual and reproductive rights, of course, are part of the human right to comprehensive health. And it is understood as a general state of physical, mental, and social well-being, and not the mere absence of diseases and ailments. Overall, in the Inter-American Court has particularly stated that the obligation of que la obligación de los estados es garantizar la accountabilidad y la continuidad de los servicios de salud reproductivos y de salud en el contexto del COVID-19. En este contexto de la pandemia, rights of women and girls to life, equality, and non-discrimination, personal integrity, health, dignity, access to information, among so many others.
The right to reproductive health also deals with all aspects of the reproductive system, as well as the ability to enjoy a satisfying and safe sex life, and to have the freedom to decide whether or not to procreate, when and how often. This has not been universally attained, so even though attempts have been made. As Paula mentioned earlier, women have had to struggle throughout their history to achieve an ounce of their rights. And we will keep on struggling until we achieve it. Seguiremos luchando hasta que lo hagamos. Para mantener la salud sexual y reproductiva, las mujeres y las adolescentes tienen que tener acceso a la información. In so many countries, and contraceptive methods of their choice, which are safe, effective, affordable, and acceptable, and user-friendly. And they must be informed and empowered to protect themselves from sexual transmittable diseases, including HIV. Therefore, at this time, states must, more than ever, reinforce the availability and continuity in the offer of services of this nature in the emergency context. They have a duty to remove all de jure and de facto obstacles which prevent women's access to maternal health, sexual health, and reproductive health services that they require, including, as I said before, information and education in the area of sexual and reproductive health and services. The Commission has La Comisión ha recomendado monitoreo en cuanto a la criminalización del aborto. Under those provisions, and we know the countries that have these women still in their prisons, in order to ensure a fair and stereotype-free trial for each, and if the opposite is proved, their release. Last, concluding, more than ever, states that do not have an adequate regulatory framework should undertake their obligation to adopt legislation designed to safeguard the effective exercise of women's sexual and reproductive rights, cognizant that the denial of that right to voluntarily terminate a pregnancy in certain instances can constitute a violation of the fundamental rights of women, girls, and adolescents. And we have to stop this and continue the fight. Thank you. Muchas gracias, Margaret, que ha hecho una reflexión un poco sobre dónde está la región hoy. Es verdad que tenemos contextos de criminalización absoluta y contextos como el nuestro, en donde seguimos luchando para ampliar y amplificar derechos, y creo que muchas veces la experiencia de Argentina es inspiradora. Bueno, la experiencia de 2018 así lo ha sido inspiradora para seguir traccionando y generando estos debates tan necesarios en la región, y ahora próximos a un compromiso presidencial. Argentina, la verdad es que va a encarar a priori un proceso de debate por primera vez en América Latina, con un presidente que apoya el aborto y que así se ha comprometido a remitir un proyecto del Ejecutivo, con lo cual eso creemos que también viene con una fuerza sin duda diferente y que puede seguir inspirando reformas tan necesarias en el resto de la región. Ahora sí, tengo el enorme agrado de presentar a Tatiana Rein Venegas. Ella es la experta titular de Chile ante el MESECBI, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará en América Latina, que la verdad que ha sido un instrumento muy inspirador y muy útil para el movimiento de mujeres, y actualmente es presidenta del MESECBI por el periodo 2020-2022. Tatiana es además académica y directora de posgrado en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, es doctora en Ciencia Política en la Universidad de Essex, en Reino Unido, abogada de la Universidad de Chile y magíster en Estudios Internacionales en la misma universidad.
Sus áreas de interés incluyen género, movimiento de mujeres, violencia contra las mujeres, participación política de las mujeres, derechos humanos y política comparada. Te dejo sin más, Tatiana, el micrófono, y de nuevo bienvenida y muchísimas gracias por sumarte hoy. Muchas gracias, Paola, por tus palabras, por la presentación, por la invitación, y feliz también de estar compartiendo esta nueva instancia con Margaret, a la que nuestra lucha y nuestras posiciones en los distintos espacios de lucha por los derechos de las mujeres nos lleva a reencontrarnos cada cierto tiempo en distintas instancias. Bueno, primero es agradecer la invitación de Amnistía Internacional Argentina a este evento para abordar el tema del aborto y los derechos sexuales y reproductivos, que son Reproductive rights, which are fundamental para el derecho a una vida libre de violencia, tal como voy a abordar en los próximos minutos. Desde el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, el MESECBI, hemos seguido el debate que se ha dado en el país y nos hemos pronunciado en más de una oportunidad sobre el mismo, como voy a comentar brevemente. Argentina lleva un tiempo debatiendo las opciones de avanzar en la legislación del aborto, más allá de la interrupción legal por causales, que es lo que ya existe. De hecho, al aprobarse el proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo en junio de 2018, el Comité de Expertas del MESECBI publicó un comunicado felicitando a la Cámara de Diputados por este avance. En ese comunicado se expresaba que la aprobación del proyecto estaba en línea con la Convención, la cual busca proteger la vida de las mujeres, su integridad física y psíquica, sus libertades fundamentales, así como garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. En el comunicado también se invitaba a las autoridades a considerar la relevancia que la aprobación de esta normativa tendría para toda la región americana, ya que Argentina estaría marcando la agenda política en la materia y daría una señal positiva al resto de los estados. De la misma manera, el comité lamentó a través de un nuevo comunicado que el Senado rechazara el proyecto, oportunidad en el que instó a las autoridades argentinas a intensificar sus esfuerzos para proteger y garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica de las mujeres en el país. También nos hemos pronunciado en casos particularmente preocupantes, como el caso de una menor de 11 años, embarazada producto de una violación, y a la que no dejaban acceder a la interrupción legal, producto de lo cual identificamos una violencia institucional hacia la menor. En esa oportunidad hicimos un llamado a comprender el riesgo de salud dentro del concepto de salud integral, que incluye el aspecto físico, mental, emocional y social. En el comunicado señalábamos que nos preocupa que el caso de esta menor no es un caso aislado, y hay más casos que aún estando autorizados por ley, se les priva a las mujeres y a las niñas de la posibilidad de acceder a la interrupción de sus embarazos, con las consecuencias que ello conlleva. Al comité le preocupa la violencia hacia las mujeres en la región, y uno de los temas que ha abordado son las altas cifras de violencia sexual y las maternidades forzadas, en particular cuando afectan a niñas y adolescentes, razón por la que se elaboró un informe específico que se refiere al embarazo infantil. Nos preocupa que dentro de las medidas que adoptan los estados para vivir una vida libre de violencia, no necesariamente se adopten medidas para una educación libre de estereotipos de género en general y con respecto a los derechos sexuales y reproductivos en particular. Observamos la existencia de legislación que perpetúa los estereotipos de género y ausencia de protocolos de actuación en los casos en que el aborto es legal. La violencia sexual es la situación extrema de control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, situación que se profundiza cuando las víctimas son niñas y quedan embarazadas como consecuencia de esta violencia. Lamentablemente, América Latina destaca a nivel global al tener las mayores cifras de embarazo infantil y adolescente, después del África subsahariana y el sur de Asia. China and Southeast Asia. This has very
strong consequences in women. Y reproductiva, incrementa el riesgo de mortalidad materna e infantil, genera embarazos de alto riesgo, aumenta las probabilidades de recurrir a abortos inseguros, prematuros, etc. Adicionalmente, Adicionalmente hay una serie de consecuencias psicológicas como la falta de autonomía, el miedo, la ausencia, la angustia, la depresión, el estrés postraumático, ansiedad y mayores riesgos de suicidio. Desafortunadamente, en la región observamos una ausencia de políticas públicas destinadas a abordar de manera consistente el derecho a ejercer los derechos sexuales y reproductivos libres de violencia. El comité considera que la violación de los derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia hacia las mujeres y ha recomendado a los estados adoptar disposiciones que penalicen la violencia obstétrica, legalizar la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos y el acceso de las mujeres a estos procedimientos, legalizar la interrupción del embarazo producto de violación, adoptar disposiciones que criminalicen la esterilización forzada, adoptar regulaciones sobre la inseminación artificial y sanciones a quienes realicen sin consentimiento de las mujeres, adoptar disposiciones que garanticen la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia en los servicios de salud, sin distinción de clase social, pertenencia o pertenencia étnica, entre otra serie de recomendaciones. Por lo tanto, es posible observar que hay una serie de aspectos en la que los estados aún tienen mucho camino por avanzar. El Comité de la CEDAW ha realizado varias recomendaciones particulares argentinas, como la necesidad de reducir la tasa de mortalidad materna, garantizando a las mujeres el acceso a los servicios apropiados. También le recomendó velar por la implementación de la práctica no punible del aborto en todas las provincias y que todas las mujeres tengan acceso al aborto legal y sin riesgo, aplicando criterios estrictos para la justificación de la objeción de conciencia. Finalmente, recomendó acelerar la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El Consejo de Derechos Humanos también recomendó al Estado descriminalizar el aborto y expresó su preocupación por los obstáculos que siguen restringiendo la accesibilidad a los abortos que ya son legales. Hablar de salud sexual como un derecho humano implica la aplicación de los principios y normas existentes tanto a nivel universal como regional. Además de la Convención de Belén do Pará, se debe aplicar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, además de un conjunto de declaraciones y análisis internacionales de los organismos de interpretación de estos tratados internacionales. Este corpus iuris de derechos prescritos en tratados generales de protección de derechos humanos deben ser interpretados a la luz de las obligaciones previstas en la Convención de Belén do Pará, según la opinión del Comité. La Convención establece obligaciones que son de aplicación inmediata y obligaciones de aplicación progresiva. Entre las obligaciones de aplicación inmediata se encuentran la de adoptar sin dilación las políticas y leyes apropiadas, la de establecer procedimientos legales justos y eficaces, establecer mecanismos judiciales que aseguren resarcimiento, reparación o compensación, así como la obligación de actuar con la debida diligencia, que es el estándar transversal dentro del ámbito de los derechos humanos. Las obligaciones de aplicación progresiva requieren un esfuerzo mucho más decidido por parte de los estados, que además implica una coordinación de sus diversas instituciones. Algunas de estas obligaciones son las de fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado, la de alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión o la de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Otra importancia de considerar los derechos reproductivos como derechos humanos implica reconocer que estos tienen las características de estos, es decir, la universalidad, la interdependencia y que son indivisibles.
entre otras características. Por lo tanto, las personas deben gozar de ellos independientemente de su condición y sin distinción de raza, condición social, sexo, etc. Al mismo tiempo, cada aspecto del derecho es importante para el disfrute del mismo y cada derecho es importante para el goce de los demás. Por todas estas razones es fundamental que Argentina siga avanzando en este debate y que proteja decididamente los derechos de las mujeres y niñas del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por tu intervención, y es muy importante e interesante en este contexto recuperar toda la masa crítica y la jurisprudencia de los sistemas tanto regionales como internacionales, porque lo cierto es que en el debate de aborto, pero en términos generales, muchas veces se le hace decir cosas al derecho internacional que el derecho internacional no dice, y todo lo contrario, los estándares internacionales acompañan la tendencia mundial de los últimos 60 años, que justamente está orientada hacia la liberalización del aborto y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de manera integral, y entonces es sumamente importante seguir recuperando de voces tan expertas como las de ustedes estos estándares, y recuerdo muy puntualmente Remember specifically en el contexto que bien reparabas antes de discusión y de debate, cuando bueno, estábamos con la media sanción en la Cámara de Diputados, el rechazo finalmente, y lo mismo de la Comisión Interamericana, que en su momento remitió una comunicación al Congreso en Argentina, al momento que se estaba debatiendo en diputados, justamente acompañando y transmitiendo el acompañamiento y el apoyo del sistema en lo que era la habilitación de este debate para liberalizar el aborto en Argentina, con lo cual, de nuevo, el apoyo siempre de los sistemas internacionales y regionales de protección de derechos humanos sigue fortaleciendo los argumentos del movimiento de mujeres. Ahora sí, quisiera acercar una primera pregunta a Margaret, vinculada con un poco recuperando lo que ella transmitió al inicio, más asociado por COVID, pero mucho más allá también. Es verdad que en algún punto la violencia de género está muy asociada con la justicia social y la justicia económica, y justamente la capacidad de las personas, pero especialmente de las mujeres, para of women and especially to exercise their autonomy y social. Y en este contexto, las investigaciones realizadas a lo largo de los últimos decenios han demostrado justamente que el poder controlar la reproducción, ejercer la autonomía reproductiva, afecta enormemente la vida de las mujeres y las trayectorias de las niñas en su vida. Y entonces quería invitarte, Margaret, un poco a reflexionar sobre esto, justamente qué pensás y cómo está impactando esta discusión en la realidad de las mujeres en nuestra región, que como bien anticipabas al inicio es una de las más violentas, pero sin duda además y definitivamente es de las regiones más desiguales del mundo. Te cedo la palabra entonces. Muchas gracias, Paola. Very good question, and doesn't lend to just one answer. Y no hay una sola respuesta, porque esa es la esencia. Lo que quisiera decir es que a menos que lleguemos al estado en el que lleguemos a la verdadera igualdad en todas las esferas, nunca tendremos salud sexual y reproductiva en nuestros términos, en términos que sean buenos para nosotros y en general para nuestra salud mental, emocional, física y en toda nuestra vida. Porque sin eso no podemos lograr nuestro máximo potencial. Y como el colectivo más grande del mundo, somos una parte muy importante de la población, to decide certain issues for us, including how we use our bodies. And this we cannot achieve unless we keep on the fight for equality
and equality in the political sphere especially, because we have not achieved that in our region at all. There are very few women in Latin America who have been presidents, vice presidents, or even ministers of government. There are few more in the Caribbean region who have achieved that position, head of state and so on, and prime ministers and ministers. And also, I don't know of anywhere in the Latin America where there has been a woman Chief Justice of the Supreme Court. Why? Because the women are brilliant. There are very brilliant lawyers in Latin America who are women, and yet none have that ceiling, that barrier has not been reached up till today. We have had a number of them in the Caribbean, but these are small countries and new countries, whereas Latin American countries achieved their independence eons ago compared to the Caribbean countries. So clearly it is the machismo in Latin America which is still so powerful and strong that they are guarding jealously certain areas that they do not want women to reach. But I venture to say, pero me animo a decir que si conseguimos romper estas barreras, haremos un mejor trabajo que el resto. ¿Por qué el mundo ha llegado a esta situación? Bueno, porque nosotras no estábamos a cargo, estaban los hombres a cargo. Entonces tenemos que luchar para llegar allí. Partners in the world and make this world a better place and ensure that our sisters, daughters, teenagers have the right to choose how they use their own bodies. They have the right to decide when they will carry a pregnancy or not. They have the right to decide whether they're going to have sexual relations with somebody or not. And that when they say no, the male person understands no. We are a long way from that at the moment. So I say that we have to give children sexual education as early as possible, working on their levels of understanding. They have to have proper and scrutable information so that they can make decisions properly. And this information should not only be given to girls, it must be given to boys as well, because they're the other side of the coin, who grow up and become rapists, incestuous adults, parents, and so on and so forth. So we have to educate both boys and girls from as early as we possibly can, so that they can understand the importance of their sexual reproductive powers and abilities and capacities and consequences. And the girls and the boys must understand what their own fertility can affect. Because there have been so many instances when girls do not even know that they're pregnant, when boys do not think that what they're doing can impregnate a girl. This must stop. We have to work more assiduously to make sure there is full understanding. And of course, we have to try to eradicate in all the states where there's criminalization of abortion, we have to eradicate and make them understand that it leads to... Y debemos luchar por la movilidad materna y debemos mencionar que esto genera mortalidad materna. Y tienen un derecho. So, what then can we say? The civil society groups in the region are working, but we have to find more intuitive and new ways
to get the message understood, even by some of our sisters who do not understand and work in hand with some government policies which want to criminalize abortion, want to forbid sexual reproductive education. For either they are under the finger of their partners, or for their religious beliefs, or for their political beliefs. These women we have to get through to as well. And of course, the men who form and have the power to make laws and policies must also be made to understand. And I hope to be alive when that happens. But if I'm not, I know you will be. Thank you. Muchas gracias, Margaret. Y te vamos a Thank you very much, Margaret. And codo a codo. we're gonna need you to work hand in hand together. En esta lucha que la vamos a ver sin duda todas, y creo que recuperaste las piedras angulares de este movimiento de mujeres, ¿no? Que combate por la igualdad, contra la cultura machista y la cultura patriarcal patriarcal tan arraigada en nuestra región. Tocaste un nudo central que tiene que ver con la educación sexual integral, tan relevante en estos debates para seguir empoderando a niñas y niños en el ejercicio de sus derechos, y creo que sin duda es clave. Voy a permitirme muy brevemente agradecer a nuestras intérpretes Mayra y Silvina, que me están odiando porque hablo muy rápido. Prometo hacer el ejercicio de hablar más despacio, pero muchas gracias por estar hoy también acompañándonos en el detrás de escena, y no tanto. Y ahora sí, bueno, un poco recuperando el rol de niñas, como el MESECVI incluso de nuevo ha manifestado, como bien mencionabas al inicio, Tatiana, en un caso muy paradigmático en Argentina sobre el caso de un abuso de una niña de 14 años y la imposibilidad o la no garantía justamente del aborto legal en ese contexto, y que lo han ampliado y generalizado, y ha trabajado el MESECVI mucho con esta agenda, y sobre todo, de nuevo, esto en un contexto que, como bien decías, ese no constituye un caso aislado, sino que se ha reproducido invariablemente en nuestro país y en los países de la región. Bueno, un poco preguntarte cuáles son las condiciones que deben darse justamente en los estados para poder garantizar una protección integral a las niñas y adolescentes, de nuevo recuperando toda tu experiencia y en tu rol de presidenta del MESECVI ahora. Sí, Paola, creo que efectivamente es una pregunta también muy importante. Y al principio, en mi primera intervención, hablé sobre el informe sobre embarazo infantil del MESECVI, y ahí se hacen una serie de recomendaciones que creo que son muy relevantes para la pregunta que me haces. Entonces quisiera traerlas un poco a esta conversación. Esas conversaciones no van en una dirección específica, sino que abarcan el desarrollar políticas públicas en una serie de ámbitos. Uno es el ámbito legislativo, pero también el ámbito educativo, el ámbito de la salud, el ámbito de acceso a la justicia y el de la comunicación. En el ámbito legislativo, evidentemente que hay que avanzar. Por ejemplo, se hace una recomendación de eliminar el aborto inseguro, asegurando que los embarazos de niñas sean considerados de riesgo, que se permita la interrupción legal del embarazo. Entonces, eso implica modificar las legislaciones. También se recomienda adoptar legislación que garantice tratamientos de profilaxis de emergencia para VIH y otras infecciones de transmisión sexual en los servicios públicos de salud. Anular las leyes penales y protocolos que profundizan los estereotipos de género, y en particular los estereotipos de la víctima responsable o la prioridad de la vida del producto del embarazo forzado en contra del interés superior de las niñas. O también una recomendación es que los estados examinen
y reformen sus leyes y prácticas para aumentar la edad mínima del matrimonio, que es otro ámbito también de preocupación, y vemos que en la región efectivamente las niñas pueden casarse, por ejemplo, con autorización de sus padres a edades bastante tempranas. Otro ámbito es el de políticas públicas en el ámbito educativo, y ahí recomendamos que se establezcan políticas dirigidas a prevenir la violencia sexual contra las niñas con un enfoque interseccional. Entonces, teniendo en mente el distinto rango de niñas que existen en los países. El que se garantice la educación en derechos sexuales y reproductivos a todas las niñas, niños, adolescentes, de acuerdo a su edad, que también Margaret hacía mención de eso, que se capacite a los agentes estatales, tanto en el sector judicial como en el sector médico, sobre la atención integral que deben recibir las niñas víctimas de violencia sexual, con una perspectiva de género, con una perspectiva también de derechos humanos. También en el ámbito de salud nos parece que es necesario que se reduzcan las tasas de mortalidad y morbilidad materna infantil en la región, que se adopten protocolos de atención a las niñas víctimas de violencia sexual en los servicios de salud, que se implementen protocolos de atención integral para garantizar la vida y la salud de las niñas que quieran interrumpir sus embarazos, que se asegure que los protocolos garanticen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de todas las niñas independiente de la edad, que se asegure que todas las niñas víctimas de violencia sexual tengan acceso a la anticoncepción de emergencia y que se distribuya gratuitamente la anticoncepción de emergencia en todos los servicios públicos de salud. También recomendamos que no se reproduzcan las conductas de maltrato y humillación en los entornos institucionales, que el personal de salud, obviamente también en el ámbito judicial, no revictimice o deniegue el acceso a los servicios de salud a las niñas que lo requieran. En cuanto al acceso a la justicia, nos parece que es necesario que se ejecuten medidas adecuadas para identificar en el ámbito penal los obstáculos para sancionar y reparar a las niñas de los delitos de violencia sexual contra ellas, garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes que sancionan el ejercicio de la violencia sexual contra las niñas, así como el acceso a la justicia, reparación a las que han sido víctimas de esos delitos. Adoptar e implementar protocolos de atención para las niñas víctimas de violencia sexual en la policía y en las entidades receptoras de denuncias y en la fiscalía. Y finalmente asegurar que las niñas víctimas de violencia reciban un trato digno, tomando todas las medidas pertinentes para promover su recuperación física y psicológica y la reintegración social. Y finalmente también abordamos el ámbito de la comunicación, y en ese sentido recomendamos que se manejen los casos de embarazo infantil que conocen los medios de comunicación, planteando reflexiones sobre la problemática, evitando sensacionalismo y la estigmatización de la víctima. Entonces, con esto quería contarles que nos parece que es un gran ámbito en donde se deben adoptar medidas. Obviamente, el adoptar una legislación es muy relevante, pero esa legislación además tiene que implementarse. Tenemos que también considerar todos los escenarios en donde tiene impacto el que efectivamente mujeres y niñas tengan acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Así que con eso quedo acá y sigo disponible para las siguientes preguntas. Muchas gracias, Tatiana, y me voy a tomar el último atrevimiento de acercarles una pregunta a las dos y después sí ya abrimos el espacio para preguntas del público. Y la verdad que han ido de alguna manera ambas recuperando un poco esto que mencionábamos al inicio sobre el rol del movimiento de... ¿No hay interpretación, Margaret? Here I am, sorry. Perfecto, continúo entonces.
mencionaba entonces esto del rol que han tenido el movimiento de mujeres en el mundo, pero especialmente world, but especially in our region, which shows the challenges we still have. Desde la Marea Verde, el Ni Una Menos, el Me Too que mencionábamos al inicio, de nuevo dan muestras de un movimiento aguerrido, y acá me permito hacer una autocrítica también del movimiento de derechos humanos, que de alguna manera ha ido acompañando, pero más de lejos, que se ha incorporado, se ha incorporado esta agenda específicamente más en los últimos años, y de nuevo aportando una perspectiva también de derechos humanos a esta lucha histórica del movimiento de mujeres. Pero entonces un poco en este sentido, reflexionar sobre dónde creen que está yendo hoy el movimiento y la agenda de las mujeres en la región. Margaret hablaba al inicio de esta situación dispar entre algunos países y otros, la región tan violenta en la que vivimos. Creo que de alguna manera la pandemia vino a exacerbar de alguna manera esas viejas estructuras desiguales y las exclusiones en las que viven muchas mujeres y niñas en nuestra región, y reforzar de esta manera los mensajes tanto del sistema interamericano en términos como generales, como el MESECBI también, de qué nos queda hacia adelante, ¿no? Hacia dónde vamos y hacia dónde tiene que ir el movimiento, y escucharlas un ratito a ambas reflexionar sobre esto. Si querés, Margaret, arrancar vos. Thank you, Paula. Yes, I think I'm going to stick quite close to my script on this one. I think it is a fact that we can all recognize that Latin American women and women of the region have been at global front lines in confronting gender-based violence, be it institutional, from institutional mechanisms, or social activism, which they've used to place gender equality and women's empowerment as the center of the regional political agenda. Despite a fairly established consensus, though, on the need to dismantle machismo and empower women at all levels, there is a cultural shift which may still take many, many, many years to overcome and defeat. After occupying, women have occupied the streets and made their voices heard. Paula, you mentioned well-known organizations, and there are many, many, many. Muchísimas de ellas han logrado bastante, porque de otra manera todavía estaríamos en el mismo lugar, sin voto y distintos tipos de derechos. Las leyes están cambiando por distintos mecanismos y están teniendo una nueva visión de los derechos, o tenemos que desarrollar distintas políticas que deben combatir la violencia contra las mujeres. Creo que en los próximos años deberíamos esperar ver un cambio en la agenda feminista en nuestra región. Y primero sería el aumento de número de mujeres que están en el frente, pero a veces son invisibilizadas, como las afrodescendientes, las mujeres indígenas, las mujeres que viven en áreas rurales. I expect these movements to become far more plural and diverse and closer to every woman's reality. So in this regard, I think they will adapt and rethink the claims and how to align them with the demands of these
most vulnerable and invisibilized groups, and bring the debate elements such as economic inclusion, minimum standards of living, and education for all into the mix. Additionally, I see a new struggle coming from the new positions these women will start to play in the public sphere. Because the more women we have in power at all levels of decision making, the better it is for the movement forward to achieve our goals. And according to the 2020 Global Gender, según el informe de brecha de género del 2020, solo tenemos un 25% which have been taken up by women. So we have a long way to go. And the figure drops to only 21% at ministerial level, as I mentioned earlier. In 9 of the 153 countries, the forum examines which the forum examines that women are not represented at all. Over the past 50 years, 85 countries have had no female head of state, and lots of them are examples of these are in Latin America. I believe as women, we have to take up the roles again and follow these organizations you mentioned, Paula, go on the streets, challenge everything, everywhere we're locked out of, and challenge and dismantle the pursuit of political violence to keep us out of the arena, and gender-based harassment and persecution, which will be used against us. So we must use and develop new strategies, make friends in the media, have persons of respect, public respect and noteworthiness to speak on our behalf and act on our behalf. And we must use our vote when general elections, state elections, local elections, municipal elections, whatever elections, even elections for garbage collectors, street cleaners, we must make our votes count in every way. In that way, I think we can combat what is coming in the future and reach our rightful place. Thank you. Muchas gracias, Margaret. Tatiana. Thank you very much, Margaret. Tatiana, I think that efectivamente a principios de 1900 la gran lucha de las mujeres era poder participar. Argentina también fue pionera en eso y tuvieron la ley de cupo mucho antes que los distintos países de la región y que el mundo. Pero todavía sigue siendo una excepción el que las mujeres ocupen puestos de poder. De hecho, hoy vimos la semana pasada cómo Kamala Harris fue electa vicepresidenta en Estados Unidos y es la primera mujer que va a ser vicepresidenta en Estados Unidos en toda la historia de esa nación. Entonces, todavía eso es un gran paso que tenemos que dar y seguir luchando por estar en las distintas instancias de poder. Hoy en día, en el caso de Chile, vamos a redactar una constitución, una nueva constitución, que también es un gran logro, con una convención que es paritaria. Y eso va a ser la primera convención que se va a desarrollar con una participación igualitaria entre hombres y mujeres. Entonces creo que eso nos va a permitir introducir otros temas que evidentemente para un sector de la población no necesariamente son tan importantes. Ahora, yo efectivamente creo que en los últimos años ha habido un fortalecimiento del movimiento, efectivamente la marea verde en Argentina,
Los últimos años, por ejemplo, las movilizaciones en Chile para el 8 de marzo han sido muy masivas, muy impresionantes, y se nota cómo efectivamente las mujeres quieren participar, quieren que su voz sea oída. Lo que me parece fundamental y que efectivamente puede ayudarnos a seguir avanzando en la incorporación de los derechos en los distintos ámbitos. Creo que este nuevo movimiento ha puesto nuevamente el acento en la violencia hacia las mujeres. La violencia ha sido objeto del movimiento feminista en sus distintas olas, pero lamentablemente sigue siendo un tema de gran preocupación, a pesar de que tenemos leyes, en la región, por ejemplo, tenemos leyes en todos los países, tenemos una convención en la región que fue la primera que se adoptó en el ámbito internacional, pero sigue siendo un tema de preocupación y tenemos que seguir trabajando por eso. Y veo, claro, que ahora se ha puesto nuevamente el acento en ese tema, pero también en la interseccionalidad. Dejar de mirar a las mujeres como la mujer, como una mujer y todas son iguales. Ya Margaret hablaba de las mujeres afroamericanas. Tenemos que pensar que no todas las mujeres viven en las ciudades, que hay mujeres que tienen algún grado de discapacidad, o pertenecen a alguna etnia, o hablan distintas lenguas, etc. Entonces es importante que todas las leyes, medidas, etcétera, puedan llegar a todas esas mujeres. También creo, y eso es un motivo de preocupación, que en los últimos años ha habido una reacción por parte de grupos conservadores a este gran movimiento de mujeres, y eso ha llevado a que en los espacios que han ganado en estos grupos conservadores ha llevado a que en algunos países, por ejemplo, estén eliminando lo que es la educación sexual, que es muy grave. Han debilitado también los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres. En algunos países existían ministerios, ya no existen, o les quitan recursos, lo cual es muy grave porque nosotros desde el MESECVI hemos visto que en la región menos de un 1% del presupuesto nacional se destina a los temas de violencia y se entrega a los ministerios o los mecanismos que están ocupados del adelanto de las mujeres. Y han planteado este concepto creado de ideología de género, también para crear una sensación de riesgo del concepto de género y la necesidad de eliminarlo de todas las instancias. Entonces eso nos conduce a un retroceso de muchos de los avances que se habían logrado. Entonces, ahora pensando en la labor que hacemos desde el MESECVI, los debates que hemos tenido en el marco de la plataforma de mecanismos para la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, del cual Margaret también es parte, me parece que nuestro trabajo debe enfocarse no solo en la legislación, que es algo que dije anteriormente. La legislación obviamente es muy importante, pero una cosa que vemos es que los países han avanzado en legislación, pero están muy atrasados todavía en la implementación. Por lo tanto, todo eso que se ha ido garantizando en las legislaciones todavía no llega a las personas, a los hombres, a las mujeres, a las personas. En el caso de Argentina, ustedes tienen una ley que permite el aborto en ciertos casos, y esa ley no se aplica en muchos de los casos, como algunos de los que ya mencionamos. Entonces, eso es un avance y es algo en lo que realmente tenemos que seguir trabajando y en lo que tenemos que poner el énfasis. Entonces, creo que ustedes en particular ahora que están discutiendo esta ley, es muy importante que la aprueben, pero luego tienen que dedicarse a monitorear el cómo se está implementando y cómo se está implementando no solo en Buenos Aires, sino a lo largo de todo el país con todas las diferencias que tiene. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, y la verdad es, me quedaría horas hablando con ustedes justamente de esto que marcaste, Tatiana, hacia el final, que es en la retórica está instalada muchos...
The legal han avanzado en el reconocimiento de derecho, ¿cómo hacemos aterrizar eso a la realidad cotidiana de las mujeres? Y pensando a las mujeres, tal cual mencionaban al inicio, no como la mujer, sino un movimiento incluso feminista que aporte incluso diversidad a toda esta discusión y tan necesario seguir desde estos espacios más chiquitos hasta discusiones y debates más amplios, entre referentes como ustedes ocupándose espacios regionales e internacionales, sin duda promueve y sigue avanzando en la agenda. El revés, entre comillas, de 2018, hoy lo vemos como una oportunidad para seguir reforzando argumentos y seguir trabajando. Creo que esa es parte de las características históricas de la lucha por los derechos de las mujeres. Nunca nada es visto como una derrota, sino como una oportunidad para seguir progresando y seguir ampliando derechos, y creo que esa tiene que ser nuestra bandera. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, un movimiento del que sin duda todos nos enorgullecemos porque han llevado esta bandera histórica durante años, han traspasado el pañuelo verde a las fronteras de otros países y está subsumido también en esta bandera contra la violencia de género y con la ampliación de derechos, con lo cual no quería cerrar este espacio sin mencionar el orgullo desde Amnistía por este enorme referente local como es la campaña. Ahora sí, quisiera dar lugar a las preguntas. No lo mencioné antes, pero el espacio para hacerlo es el chat. Sé que me han ayudado por ahí solicitando que si tienen consultas las transmitan a través del chat. Voy a leerles la primera. En el tema de educación, creo que ambas hablaron de la relevancia de la educación sexual integral y la educación en general. Mencionan que hay otro problema más de fondo y es justamente el tener docentes capacitados y que se trabaje, porque si bien la ley dice que debe haber educación sexual y educación sexual integral, no aparece eso, muchas veces porque la misma sociedad donde se encuentran las escuelas está en contra, pero principalmente porque no hay apoyo de los directivos o no hay un verdadero protocolo para que esos temas aparezcan. Bueno, creo que recupera un poco esto que mencionaban y mencionabas recién, Tatiana, de, bueno, una cosa es el marco legal, pero cómo llegamos a las niñas, cómo llegamos a las mujeres, cómo traducimos eso de nuevo en carne. Así que si quisieran reflejar alguna de los dos o reflexionar sobre esta consulta. Tatiana, ¿querés arrancar vos? Bueno, sí. Efectivamente es una dificultad porque hay un círculo que es muy difícil de romper y que es parte de las obligaciones que establece la Convención de Belén do Pará, que es necesario cambiar los estereotipos de género, que es necesario cambiar a nivel educacional y que todas las personas tengan acceso a una educación en donde se promueva la igualdad entre hombres y mujeres. Pero evidentemente hay resistencia, hay personas que no tienen conocimiento y que tienen que transmitir ese conocimiento, entonces es parte de las dificultades. Nosotros desde el mecanismo, en los últimos años hemos ido poniendo distintos énfasis cuando hacemos las rondas de seguimiento, y una de esos ha sido la prevención. En la tercera ronda, que es la que estamos terminando, hemos puesto un énfasis en la prevención, y parte de eso implicó el consultarle a los estados mucho más decididamente cómo estaban haciendo en los ámbitos educacionales, si estaban modificando las currículas, porque ustedes dicen, los profesores no tienen el conocimiento, pero es que ni siquiera está incorporado en el currículum que tienen que transmitir ciertas ideas. Entonces, el que lo incorporen y que luego haya personas preparadas, nos hemos dado cuenta que efectivamente eso es un gran desafío en la región. Los estados, primero, no tienen información sobre lo que se está haciendo, luego es información que está muy diseminada y que no necesariamente depende del gobierno a nivel central, por lo tanto hay mucha variación entre provincias, estados, etc. Entonces, al respecto, desde el MESECVI estamos tratando de implementar formas de capacitación a docentes y como una nueva ayuda hacia los estados y que sirva para la capacitación de esas personas que tienen que seguir dando esta educación sin prejuicios y que tienen que ayudarnos a cambiar los estereotipos. Es algo que desde nuestra esfera estamos tratando de hacer,
pero también estamos insistiéndole a los estados que es una obligación a la que se han comprometido y que es parte de lo que tienen que hacer más allá de el adoptar una legislación, efectivamente. Margaret, no sé si quisieras reflexionar sobre esa pregunta o si no me atrevo a hacerte una pregunta más vinculada, unifico las dos preguntas con algo que hemos estado viendo desde Amnistía en el último tiempo, que inició muy fuertemente en el contexto del debate 2018, pero que también se fue instalando y profundizando, que tiene que ver con la violencia dirigida a las defensoras de derechos humanos, ¿no? Como la contracara de este movimiento de mujeres es que uno tiene que tener la piel curtida y muchas veces han llegado situaciones de amenazas graves a la vida y a la integridad de las mujeres en pos de esto, ¿no? De su reclamo y la lucha por sus derechos. Entonces, nada, a ver, reflexionar un poco sobre esto, sobre lo anterior respecto de esta falta de sinergia entre el marco legal, la realidad, educación, y si me permitís una reflexión también sobre cómo están viendo el impacto en el ejercicio, en la lucha de las mujeres y las defensoras de derechos humanos, el impacto y la violencia dirigida a ellas. Thank you, Paula. That's a very good question. You know, this is an area that the Commission is very concerned with, and we have a lot of denunciations about it. And let's face it, because fundamentally it comes back to the same thing, the discrimination against women. And in this regard, it is part of the institutional and systematic discrimination, because it's part of the fabric of all our states, of the states. If states themselves really intend and believe in equality for women, they would put in place the mechanisms, the policies, the people specifically trained to ensure that this happens. Because when you look at what happens in the schools, it's not only the fact that you do not have trained teachers. You might have, but then they're not allowed to use their training in full, because either they are stopped by the school institution itself, or they're stopped by parents' associations or groupings within the school who have children in the school. Or sometimes not even parents who have children in the school, but parents who are busybodies about. Los padres son los que se entrometen. Entonces, es algo institucional. What we have to fight against, basically, the existing deep-seated discrimination. Because when women, human rights defenders, are outspoken and they're fearless and speak and criticize and point to the weaknesses within our state's practices in relation to equality and non-discrimination, they are seen as a danger to the existing status quo, and therefore they have to be injured, they have to be damaged, they have to be criminalized. Their reputations have to be destroyed so that they no longer have the strength which they have in their voices. Basic discrimination, which is what we all have to fight against every single day. Muchas gracias, Margaret. Bueno, la verdad es que no me resta, ya llegamos al horario de cierre, no me resta más que agradecerles enormemente por su disponibilidad a ambas en cuanto las invitamos a participar, no dudaron ni un segundo en acceder, y de nuevo, muchísimas gracias por su generosidad del tiempo, por sus reflexiones, que de nuevo llegan en un momento en que estamos a muy poquito, ojalá, de dar un nuevo debate, y este tipo de nuevas reflexiones y de argumentos sirven mucho para empujar acá en Argentina y esperemos en toda la región. Así que agradecerles de corazón
Muchísimas gracias y agradecer de nuevo al público por estar presente, a nuestras intérpretes que nos han acompañado durante esta hora y cuarto, y sobre todo también al enorme equipo de trabajo de Amnistía que acompañó también para que este evento sea posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pau. Adiós.